Después tenemos lo que es el externo tiroideo, que ya es un plano más profundo, que vemos aquí. Va a insertarse ya en lo que es la cara posterior del manubrio externo hasta lo que es el cartílago tiroides. Y la línea oblicua al cartílago tiroides que le vamos a estar mostrando después en laringe, ¿verdad? Inervación asa del hipogloso. Y por último, como pueden ver, el tiroideo, que va del cartílago tiroideo hasta el cuerpo del, en este caso del hueso ioides, está inervado por el nervio hipogloso. Como dijimos, todos los músculos de la región infraoide, el grupo de la región infraoide, van a estar inervados por el asa del hipogloso, excepto el tiroideo, que va a estar inervado directamente por el hipogloso. Después tenemos los músculos de la región anterior, que vamos a estar dividiendo en tres, lo que es el largo del cuello, el largo de la cabeza y el recto anterior de la cabeza. Como pueden ver aquí, vamos a estar viendo que el recto anterior va de lo que es la masa lateral del atlas y el proceso transverso. Voy a mostrarles la imagen para que sea más dinámica. Acá. El recto anterior, como ven aquí, va de lo que es la inserción superior, base de la porción basilar del hueso occipital, hasta lo que es la masa. O sea, en realidad acá ya muestra el proceso transverso del atlas, ¿verdad? Proceso transverso del atlas. Inervación, plexo cervical profundo. El largo de la cabeza nuevamente se inserta en la porción basilar del occipital y va insertándose en los procesos transversos de la tercera a la sexta vértebra cervical. Y el largo del cuello, que va a tener algunas porciones, ¿verdad? Pero en realidad estas porciones no se pueden diferenciar en la morgue. Muy complicado, ¿verdad? Porque en realidad se entrecruzan todas las fibras. Entonces, solamente saber que es músculo largo del cuello, ¿verdad? Por lo general se inserta en lo que es el tubérculo anterior del atlas y va descendiendo, en este caso, por los procesos transversos, desde lo que es la tercera vértebra cervical hasta lo que es la tercera vértebra torácica. Todos esos músculos que estuvimos citando eran músculos flexores del cuello, ¿sí? Flexores del cuello. Después vamos a estar viendo ahora lo que es los músculos de región lateral, que son músculos que van a hacer la rotación y la inclinación lateral. Primeramente vamos a estar viendo que se separan en dos grupos, superficial y profundo. En este caso, el superficial va a estar el platisma y el esternocleidomastoide, donde el platisma en realidad es un músculo que por lo general no está bien desarrollado, no está bien tonificado, por el hecho que este músculo genera un movimiento de retracción del cuello, o sea que un movimiento que por lo general solamente se observa cuando hay ¿cómo se dice? Una dificultad respiratoria, ¿verdad? Donde se usan los músculos accesorios. Uno de ellos, el platisma. Tenemos acá el platisma, como pueden ver, también llamado cutáneo del cuello. Está separado con el esternocleidomastoide a través de la fascia cervical, justamente, ¿verdad? Como pueden ver, sin inserciones, vamos a tener lo que es el tejido cutáneo a nivel infraclavicular, deltoide y acromial, como podemos ver aquí. Infraclavicular, deltoide, ¿sí? Y también va hacia la comisura labial, va por lo que es el borde inferior del mentón y lo que es la mandíbula.
en este caso, ¿verdad? Y el esternocleidomastoideo que vamos a estar viendo, que se va a insertar, va a tener dos vientres, lo que es el vientre external y el vientre clavicular, y por arriba se va a insertar en el proceso mastoideo y en la línea nucal superior. Inervación bastante importante, la rama lateral del nervio accesorio, ¿sí? O 11º par craneal. Acá, como vemos, las inserciones a nivel de la comisura labial, la piel del mentón y de la mandíbula, la línea oblicuo de la mandíbula. Por debajo va a insertarse a nivel infraclavicular, acromial y deltoide, ¿sí? Como estábamos diciendo, difícil que veamos el platisma. Pues si vemos el platisma va a ser, no está bien desarrollado, bien tonificado. Por lo general va a estar pegado por la piel, ¿verdad? Después tenemos el esternocleidomastoideo. Este sí da para ver, bastante desarrollado. Va a tener una inserción superior, como pueden ver, a nivel del proceso mastoideo y la línea nucal superior. Así también vamos a tener una inserción a nivel external y clavicular, delimitando lo que es el triángulo de Cedillo, donde podemos encontrar lo que es el nervio frénico, y también podemos utilizar como un punto de referencia para la inserción de la vía central. Bastante peligroso, pero depende mucho de la técnica de cada uno. La inervación bastante importante. ¿Por qué lo que le digo directamente que es importante? Porque nosotros en la semiología neurológica tenemos que ir evaluando una de las partes de la evaluación neurológica de la semiología neurológica va a ser la evaluación de los pares craneales. Uno de ellos, el nervio accesorio, donde vamos a tener que pedirle al paciente que genere los movimientos propios del esternocleidomastoideo y del trapecio, ¿verdad? Que son los dos músculos que inerva el nervio accesorio. Bueno, ¿qué es lo que vamos a pedirle? Que haga una rotación lateral y que eleven los hombros, ¿sí? Si el paciente es capaz de hacer eso, lógicamente no hay una alteración del nervio accesorio. Acá los fascículos, como estábamos viendo, entre los más importantes son los vientres solamente externales y claviculares. Profundamente vamos a tener lo que son los escalenos, como lo que es el escaleno anterior, medio y posterior, que vamos a estar viendo constantemente este músculo por el hecho que sirve como referencia tanto del nervio frénico que se desliza por delante o los vasos subclavios que se separan, en este caso, en la vena subclavia por delante del externo y la arteria subclavia por detrás del esternocleidomastoideo, o sea, del escaleno anterior. Así también tiene una importancia por el hecho que hay un síndrome llamado síndrome del desfiladero de los escalenos, que se encuentran justamente cuando hay una compresión o un cuadro compresivo entre el escaleno medio y el escaleno anterior, comprimiendo lo que son los troncos del plexo braquial, dando una sintomatología a nivel de extremidades, ¿verdad? Lógicamente extremidades superiores, ¿verdad? Entonces el problema está aquí y da una parestesia, un entumecimiento, una debilidad, dolor en miembros superiores. Luego tenemos lo que es el recto lateral de la cabeza, no confundir con el anterior, ¿verdad? Y los intertransversos que acá no da para ver porque se encuentran entre, acá, con mucha imaginación tal vez, acá más o menos tendrían que estar, ¿verdad? Acá creo que está un poco dibujado, los intertransversos, que van a estar entre cada proceso transverso de borde inferior a borde superior,
en todos los espacios, ¿verdad? Estabilizando aún más la columna vertebral. ¿Está? Acá en la inervación estamos a estar viendo ya las imágenes de cada uno. Como pueden ver acá, el recto lateral de la cabeza lleva otra vez del proceso yugular del occipital hasta el proceso transverso del atlas. Inervación la misma que habíamos visto en el recto anterior de la cabeza, que era el primer nervio cervical. Los intertransversos, como les estaba comentando, este es un músculo que no es propio de la columna cervical, sino que de toda la columna vertebral, ¿verdad? Donde prácticamente se repite en toda la columna hasta llegar a las pelvianas, ¿verdad? O sea, a nivel lumbar termina el tema, ¿verdad? Y justamente vamos a tener un intertransverso posterior y anterior, que lo que van a hacer es proteger a lo que son los nervios raquídeos y la saliencia, en este caso, ¿no?, de la médula espinal. El músculo escaleno anterior, como pueden ver aquí, se inserta de la tercera a la sexta vértebra cervical en los procesos transversos y desciende hasta lo que habían visto ya en tórax, que era el tubérculo de Linz-Frank o tubérculo del escaleno anterior, que se encontraba en la cara superior de la primera costilla. Fundamental ese tubérculo porque separaba los surcos de la vena subclavia con la arteria subclavia. El escaleno medio, que se encuentra aquí, ¿verdad? En este caso se inserta de la segunda vértebra cervical a la séptima. En el otro era tubérculos anteriores, ¿verdad? Vamos a ver que también este es el tubérculo anterior, pero en el otro, en el escaleno posterior, ya va a ser tubérculo posterior. Entonces esa es una pequeña diferencia que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Como así también, este ya se inserta tanto en la primera costilla como en la segunda costilla. Sin embargo, el escaleno posterior solamente en la segunda costilla y, como le estaba explicando, en los tubérculos posteriores. Entonces, los dos primeros en el tubérculo anterior y el escaleno posterior en el tubérculo posterior. Todos ellos inervados por el plexo cervical profundo. Y acá está, justamente en un esquema, ya para que puedan entender. Entonces, el escaleno anterior se inserta desde el proceso transverso en sus tubérculos anteriores, de la tercera a la sexta vértebra cervical, hasta hasta la primera costilla. ¿En dónde? En el tubérculo del escaleno anterior, o de Linz-Frank. El escaleno medio también se inserta en los tubérculos anteriores del proceso transverso, pero de la segunda a la séptima vértebra cervical y en la primera y segunda costilla, en la cara superior y en la cara superolateral. El escaleno posterior se inserta en los tubérculos posteriores, como pueden ver acá la diferencia, de los procesos transversos de la cuarta a la sexta vértebra cervical y va hasta la segunda costilla. En la cara superolateral también, solamente que un poquito más para atrás de lo que era el escaleno medio. Por último tenemos lo que son los músculos de la región posterior de la nuca. Los músculos de la región posterior de la nuca van a estar separados en 4 grupos que van a estar teniendo en un plano distinto, ¿verdad? O sea que vamos a tener un plano de los esplenios, un plano de los complexos y un mismo plano de los rectos y los oblicuos, ¿verdad? Que van a estar. O sea que vamos a tener 3 planos de profundidad, ¿verdad? Un plano superficial, medio y un plano más profundo. Un esquema, ¿verdad? Para que puedan saber. Acá, como pueden ver aquí, el esplenio en la cabeza y más profundamente lo que es el esplenio del cuello. Ese sería el primer plano, el plano más superficial.
Recuerden que acá se sacó ya el trapecio, ¿verdad? O sea que primeramente se distribuyó el trapecio. Como pueden ver acá, el esplenio de la cabeza, que va a tener una inserción tanto en los procesos espinosos, desde la séptima vértebra cervical hasta la quinta vértebra torácica. ¿Sí? Superiormente, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a ir insertándose en lo que es el proceso mastoide y en lo que es la línea nucal superior. Proceso mastoide y línea nucal superior. Recuerden que todos estos músculos van a estar inervados, en este caso, por lo que, o sea, por lo que es el plexo cervical profundo, ¿verdad? Y también vamos a estar teniendo la vascularización por los vasos musculares o ramos musculares de la arteria faríngea ascendente y la arteria occipital. Los dos van a estar ayudando a su vascularización, ¿verdad? Y tenemos por debajo lo que es el esplenio del cuello, que va a insertarse en los tubérculos posteriores, como pueden, en realidad no da para diferenciar, pero tubérculos posteriores de la primera a la tercera vértebra torácica, cervical, quiero decir, y va descendiendo, en este caso, hasta los ligamentos interespinosos y procesos espinosos de la séptima a la quinta vértebra torácica. El plano de los complexos, este sería un plano un poquito más profundo, ¿verdad? Se separó ya lo que es el esplenio de la cabeza y del cuello, ¿verdad? El semi, en este caso el complejo mayor, también va a insertarse, como pueden ver aquí, entre lo que son las líneas nucales superior e inferior, y inferiormente se va a insertar en lo que es el proceso transverso de la tercera a la quinta vértebra torácica, o sea, de la tercera vértebra cervical a la quinta vértebra torácica. Y alergia, bueno. En fin, por último tenemos lo que es el lonquísimo de la cabeza, que va a ser el del plano medio, ¿verdad? O también llamado complexo menor. Es uno de los que se inserta también en el proceso mastoide. Eso tienen que tener en cuenta porque por lo general es pregunta de examen cuáles son los músculos que se insertan en el proceso mastoide, ¿verdad? Inferiormente se va a insertar en el proceso transverso, desde la cuarta vértebra cervical a la cuarta vértebra, a la séptima vértebra cervical. Y el plano más profundo, ¿verdad? Donde vamos a tener lo que es el recto posterior, en este caso mayor, el recto posterior menor, el oblicuo menor y el oblicuo mayor. Estos tres últimos son los que delimitan el triángulo de Tilaux, que da paso o tiene como contenido a la arteria vertebral, que va ascendiendo, ¿verdad?, por los forámenes transversos, perfora lo que es la membrana atlantoaxoidea, pasa por el foramen magno y forma lo que es el tronco basilar. El tronco basilar, que saben que va a formar el polígono de Willis, que va a vascularizar lo que es el encéfalo, ¿verdad? Bueno, el recto posterior menor que vemos aquí tiene una inserción, en este caso, a nivel de la línea nucal inferior y el tubérculo posterior del atlas. Prácticamente todos van a ver que se inserta en la línea nucal inferior. Acá prácticamente otra vez la línea nucal inferior hasta lo que es el proceso espinoso del axis. El oblicuo mayor, en este caso va del proceso transverso del axis hasta lo que, o sea, del atlas hasta el proceso espinoso del axis. Y el menor, que como pueden ver, línea nucal inferior hasta el proceso transverso del atlas.
acá como pueden ver. Y como habíamos visto, delimita lo que es el triángulo de Tilaux, que va a, en este caso, contener lo que es la arteria vertebral y da paso a lo que es el primer nervio cervical. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas? Eh, Vamos a ver un poco lo que es venas también, en la cabeza y cuello. Entre lo que son las venas de la cabeza y cuello, ya habíamos citado, ¿verdad? Lo que es la vena yugular interna, la yugular externa, que tiene como parámetro justamente el músculo esternocleidomastoide. Tenemos lo que es las venas yugulares anteriores que tenían que descender, que se originaban justamente por lo que son las venas submentonianas, ¿verdad? Estuvimos viendo ya, ¿verdad? Y lo que es la vena subclavia. Estoy viendo un repaso otra vez, ¿verdad? Acá como vemos, las venas submentonianas van a formar lo que es la vena yugular anterior, que van a formar lo que es el arco venoso y desembocar en la vena yugular interna. En realidad, interna o subclavia, depende mucho, ¿verdad? Acá tenemos lo que es la vena retromandibular, que habíamos visto que se formaba por la unión de dos venas, la vena temporal superficial y la vena maxilar. Y la vena auricular posterior con la occipital que forma la yugular externa. Vena yugular externa. Acá podemos ver lo que es la vena yugular externa, ¿verdad? Que primeramente va a recibir lo que es la vena retromandibular que vemos aquí, que es la unión de la vena temporal superficial con la vena maxilar. La pequeña vena que está acá va a ser la retromandibular y va a recibir lo que es la auricular posterior, y en este caso la occipital desembocó en la yugular interna, ¿verdad? Pero generalmente es la unión de ellas que forma la yugular externa, yugular externa, que desemboca, como pueden ver, en la subclavia. Eh, la yugular interna, sin embargo, se va a formar como continuación de lo que es la vena sigmoide, ¿verdad? Que en este caso, forma de sigma, que vamos a estar viendo que va a ser intracraneal, ¿verdad? Va a pasar por el foramen yugular y va a descender en sentido vertical, ¿verdad? Va a recibir algunas venas, algunos afluentes, como es el caso de la vena facial o incluso este tronco que vemos acá, que a veces aparece, a veces no, un tronco inconstante, que se llama tronco tirolingo faringo facial. ¿Qué sería eso? La unión de todas las venas que van drenando, que eran parecidas a lo que eran las ramas de la carótida externa, ¿verdad? O sea que vamos a tener una rama de la tiroidea superior
una rama de la, de la vena lingual, de la faringe ascendente y de la facial, ¿verdad? Serían el tronco tirolingo, faringo, facial. Como pueden ver, la vena yugular interna va a nacer de lo que es el seno sigmoideo. El seno sigmoideo que se va a continuar con lo que es el seno transverso y demás, ¿verdad? Vamos a ver ya en neuro. Va a pasar por el foramen yugular y va a descender, ¿verdad? Y ahí, como dijimos, va a terminar uniéndose con la vena subclavia, formando la vena brachiocefálica derecha e izquierda. Como ven, se une con la vena subclavia, formando la vena brachiocefálica. Y pues forma un ángulo, ¿verdad? Como en tórax había citado el tronco, el ángulo de Pirogov, sería este ángulo que vemos aquí, ¿no? Bueno, entonces, la vena temporal superficial más la vena maxilar forma lo que es la vena retromandibular. La vena maxilar se formó del plexo pterigoideo, que sería este entrecruzamiento de venas que existe a este nivel, ¿no? Y prácticamente son todas las venas que van drenando o van acompañando las arterias de la arteria maxilar, ¿verdad? Que vamos a estar viendo más adelante que la arteria maxilar tiene 14 ramas. O sea, complicadito es esa parte. Bueno, la vena retromandibular que desemboca en la vena facial, no antes de dar una comunicante. En este caso, como pueden ver acá, y vamos a ver esas ramas. Hoy no, porque sí, vamos a ver todas las ramas de la arteria maxilar. Solamente que hoy no, porque yo no tengo el slide de eso, no preparé todavía la clase de esa parte. Por eso nada más. Tengo la clase de arterias, pero no tiene la arteria maxilar y la arteria temporal superficial. Entonces voy a preparar esa clase. En fin, tenemos acá lo que es la arteria auricular posterior, la arteria occipital, que se van a unir entre sí y van a formar lo que es la vena yugular. ¿Qué pasó la vena yugular? Acá está. La vena yugular externa. Vena yugular externa. La vena occipital, que en este caso drenó a nivel de la yugular interna. Entre las relaciones de la vena yugular interna, como pueden ver acá, está varios de los pares craneales, como el caso del accesorio, el vago, el glosofaríngeo, ¿verdad? Que van a estar pasando por el foramen yugular. En el cuello, sabemos que la vena yugular interna forma parte del paquete vascular nervioso, acompañando a la arteria carótida común, a la carótida común, ¿verdad? O la primitiva, en este caso. Y más superiormente acompaña a la arteria carótida interna, ¿sí? En el espacio retroestilo de Juvara, ¿verdad? Que vamos a estar viendo después. Como pueden ver, en el cuello, sin embargo, acompaña la carótida y acompaña el nervio vago, ¿verdad? Que va a estar más medial a ella. Forma parte del paquete vascular nervioso, como pueden ver. Se une con la vena subclavia y forma lo que es la vena brachiocefálica derecha, o sea, izquierda y derecha. Entre sus afluentes tenemos el seno petroso inferior. Este seno petroso inferior ya es una rama por dentro, ¿verdad? Prácticamente. Tenemos el tronco venoso tirolingo faringofacial, que
es inconstante, ¿verdad? No siempre aparece. O, como ven acá, aparece de forma separada, ¿verdad? Y lo que es la vena tiroidea media sería más para abajo. La vena yugular externa, como ven acá, se da por la unión, como dijimos, de la vena auricular posterior y la vena occipital, formar lo que es la yugular externa y termina en lo que es la vena subclavia. Solamente que recibe una anastomosis, como dijimos, de la vena retromandibular. Un dato interesante es que se encuentra por de fuera de lo que es el esternocleidomastoideo, acompañando justamente a los ramos del plexo cervical superficial, ¿verdad? Habíamos visto acá que era la cervical transversa, los ramos supraclaviculares, la occipital, o sea, la auricular posterior y la occipital, ¿verdad? Ascendente. Acá, como pueden ver, la auricular posterior con la occipital se forman lo que es la yugular externa, recibiendo una comunicante de la vena retromandibular. ¿Dónde desemboca? En la vena subclavia. ¿Dónde se encuentra? Por fuera del músculo esternocleido mastoideo. La misma imagen, ¿verdad? Pues tenemos lo que es la vena yugular anterior, que varía mucho, ¿verdad? Pero por lo general nace de la vena submentoniana y va desembocando, primeramente, forma lo que es el arco venoso y puede desembocar directamente en la vena yugular externa, como en este caso, acá genera una anastomosis, ¿verdad? O desemboca en la vena subclavia, más para abajo. Como pueden ver acá, el arco venoso, tener en cuenta en caso de traqueostomía. Acá, el arco venoso yugular, por eso se llama horquilla external o escotadura yugular, ¿verdad? Hay que tener en cuenta esos vasos sanguíneos. Justamente para la traqueostomía, ¿ven? La incisión de la traqueostomía. Acá sería el rombo, en este caso, o el rombo de seguridad se le dice, o triángulo de seguridad también se le dice, donde tienen que hacer la traqueostomía. La vena retromandibular, que habíamos visto que es la unión de la vena temporal superficial con la vena maxilar, va, da una comunicante para la vena yugular externa, ¿sí? Y termina desembocando en la vena facial o directamente en la vena yugular interna. Acá, como pueden ver, la vena temporal superficial, la vena maxilar que se forma del plexo pterigoideo, ¿verdad? Y da una comunicante para la vena yugular externa, desemboca en la vena facial o directamente en la yugular interna. Depende mucho, ¿no? Acá nuevamente tenemos todas las venas ya, excepto, acá está, la yugular externa. Está acá chiquitita, ¿verdad? El tronco tirolingo-faringofacial, que es inconstante. Y así. Acá, por ejemplo, tenemos una vena, también que se llama vena tiroidea media. Acá la tiroidea superior, tiroidea media y tiroidea inferior. La tiroidea inferior, que como pueden ver, drena a nivel de la vena brachiocefálica izquierda. La tiroidea media desemboca en la vena yugular interna. Y la tiroidea superior que desemboca o en la vena yugular interna o formando el tronco venoso tirolingo-faringofacial. Como pueden ver aquí.
Y la vena yugular posterior, ¿verdad? Este va a ir drenando todo lo que son los músculos del compartimiento posterior. Forman un plexo venoso suboccipital, o también se llama plexo venoso de Arnold, y termina desembocando a nivel de la vena brachiocefálica o en la unión de ella, ¿verdad? Eh, no en la unión de ella. En la vena brachiocefálica o la unión, que sería el ángulo entre la yugular interna y la vena subclavia, que se llama ángulo de Piro. También tenemos lo que son las venas vertebrales. En este caso, se origina de lo que es el plexo venoso suboccipital. Y como pueden ver, desemboca también en el mismo nivel, ¿verdad? Ya sea a nivel de la eh, vena brachiocefálica o en el ángulo yúgulo subclavio de Pirogov. La vena subclavia, que como saben, es una continuación de la vena axilar, se origina justamente por debajo o a nivel de la cara inferior, tercio medio de la clavícula, y termina uniéndose con la vena yugular interna, formando la vena brachiocefálica. Las relaciones no tan importantes. Y los afluentes, ¿verdad? Lo más importante son la vena yugular externa, como también la vena yugular anterior. Otro punto interesante es que ya habían visto en tórax por igual, los conductos linfáticos, ya sea el conducto torácico como la gran vena linfática, desembocan en la vena subclavia. Bueno. Bueno, hasta acá sería la clase de hoy, ¿sí? Eh, la próxima clase vamos a continuar practicando, leyendo varias veces. Y ustedes van a poder también. Si leen, repiten, van a poder tranquilamente. Bueno, la próxima clase vamos a continuar, ¿sí? Sí, por favor. Los nombres siempre tienen que colocar porque queda grabado. ¿Está? Vayan colocando un ratito. Y para retroalimentarnos, el próximo miércoles tenemos clase práctica. ¿Está? Cada miércoles vamos a tener clases prácticas al mismo horario, a la mañana. Los grupos ya están separados. ¿Está? Todos los miércoles, todos los miércoles. Cualquiera que pregunte, digan otra vez, todos los miércoles. Otro dato interesante, el próximo miércoles no es feriado.